Hola José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, en esta sección del blog, de los vídeos, a mí me gustaría tratar de temas que hagan reflexionar y pensar un poco. Y entonces quería traerte una frase que para mí está muy asimilada, y yo creo que para la mayoría de las personas, en relación con un refrán. El refrán dice: el hábito no hace al monje. Pero yo sé que esta es una frase, porque te la he escuchado a ti, en la que dices lo contrario. El hábito hace al monje. Explícamelo, por favor. Bueno, vamos a ver. Es curioso, ¿no? Pero yo creo que ser psicólogo y hablar desde el punto de vista de un psicólogo es hablar precisamente de lo contrario, de que el hábito sí hace al monje. Lo normal es lo que escuchamos, el hábito no hace al monje. Te he oído a ti esa frase, así que ahora explícala. Sí, pero asumir que el hábito no hace al monje es asumir que una persona no puede cambiar. Hábito tiene dos acepciones. La primera acepción puede referirse al ropaje que lleva el monje. Pero para un psicólogo, hábito significa mucho más. Significa una conducta reiterada en el tiempo, que puede ser buena o puede ser mala. Buena y mala no es algo maniqueo, es que sea útil para la persona o para los que le rodean, o que no lo sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hábito no hace al monje, o el hábito, como digo yo, hace al monje, es un juego de palabras que se refiere a los dos significados que tiene la palabra hábito. Al ropaje, a lo que uno se pone, y a la conducta, que más o menos es la forma de responder permanente en el tiempo que tiene una persona ante determinadas situaciones. Imaginémonos por un momento que uno es un niño pequeño, un recién incorporado a la vida, ¿no? Un recién nacido. Muy pequeño, sí. Sí, bueno, recién nacido. Vamos a ver que está en proceso de maduración, que es pues un niño, ¿no? Un niño, podemos decir, o podríamos pensar qué tipo de monje es, o qué tipo de personalidad tiene, o qué tipo de... Tan pequeño. Es difícil, ¿no? Sí. Se está haciendo. Entonces, ¿cómo se hace un niño? Pues se hace por el hábito, Sí. por el ropaje, vamos a decir. Un niño, en principio, pues es un temperamento. Sí. Un recién nacido, pues a lo mejor eres más nervioso que otro, o menos, o más tranquilo cuando naces, ¿no? Pero a partir de esas primeras formas de respuesta se van produciendo aprendizajes, condicionamientos, en función de las cosas que vives, es decir, en función de las ropas, del ropaje en donde estás metido. En ese sentido, ese ropaje, ese ambiente en el que el niño se educa, es un ambiente que claramente hace al monje. Le va haciendo su carácter. Le forma su forma de ser, le atempera el temperamento, le modula ese temperamento, ¿no? El temperamento podemos decir que tiene un componente biológico marcado. La personalidad tiene un componente psicológico marcado. Bien, pues la forma de ser, la personalidad, el carácter, ¿no? Sí. Se hace en la medida en que estamos en unos ambientes, en la medida en que nos dan determinada educación, en la medida en que tenemos más éxito, en la medida en que tenemos más historia de fracaso. Sí. De tal manera que uno, con el paso de los años, se convierte en monje. Sí. Monje es una forma de hablar, ¿no? Sí. Monje significa forma de ser. Sí, ¿no? Una personalidad particular. Una personalidad, ¿no? Donde efectivamente los sitios por donde ha pasado han contribuido en configurar quién es. En ese sentido, es natural que un psicólogo que entrena y que trabaja precisamente con las personas esos condicionamientos, pues tiene que pensar indudablemente, no puede pensar de otra manera, evidentemente el hábito hace al monje, es decir, el medio en el que vive la persona configura qué tipo de persona eres. También es verdad que en el corto plazo
el hábito no hace al monje. Es decir, una persona ya que no es un niño, que no ha crecido, que no ha tenido un proceso madurativo, que no ha estado metido en unos ropajes, ¿no? En unos ambientes, ¿no? Venga, supongamos que hay una persona con su ropaje que ha configurado una forma de ser y de repente a esa forma de ser, a esa personalidad, le ponemos unos ropajes, unos hábitos de... Se me ocurre, por ejemplo, José Luis, sí. una persona que de pronto llega a una empresa y pasa de ser un empleado a de un día para otro hacerle responsable, ¿por alguna razón? Pues evidentemente, en ese caso, el hábito no hace nada. Claro, el hecho de que él al día siguiente vaya con una corbata y un traje no le va a transformar de un día para otro en un jefe... No, es decir, las competencias que se requieren para un puesto son distintas de las que se requieren para otro. Entonces es lo que tradicionalmente en psicología de empresa se llama alcanzar el principio de incompetencia, ¿no? Sí. Pues a lo mejor esa persona ha alcanzado su nivel de incompetencia, a lo mejor lo han ascendido y está respondiendo con las estrategias que antes le funcionaban en un contexto que es ya distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hábito, el nuevo lugar de trabajo, en el corto plazo difícilmente hará al monje. Pero ojo, si esa persona sigue en ese puesto de trabajo, si esa persona está en otro ambiente, está con otros ropajes, durante un tiempo, evidentemente, con el paso del tiempo, desarrollará en él otras estrategias que le hagan salir adelante de alguna o de otra manera. Entiendo. Mejor o peor. Y en ese sentido, el ambiente, el nuevo ambiente, cuando dejas correr tiempo, vuelve a hacer al monje. Entonces, ¿se puede decir que todo depende de un entrenamiento? Depende de lo que sea el todo, pero en lo que a la personalidad se refiere, depende del lugar donde estés y de lo que ocurra en ese lugar. Tú te acostumbras a salir de las circunstancias vitales de unas formas o de otras. Y eso a la larga, configura una forma de ser. Pero entonces tienes que tener, además de tu intención y de tu estímulo por alcanzar un objetivo, además tienes que tener un entorno que te acompañe, entiendo. Es decir, yo me planteo ser mañana, no sé, inglesa, ¿vale? Y actuar como una persona inglesa. Una inglesa habla inglés. Para empezar. No, y además tiene otra cultura. Pero yo vivo en España y tengo mi cultura, mi ambiente y mi entorno. Es decir, por el hecho de que yo me vista como puede vestirse una inglesa. Fíjate, lo que has dicho es muy importante. Es que ser inglesa no es solo el ropaje, es la cultura. Claro. Si no te vistes de la cultura, si no te metes dentro de ella, difícilmente vas a ser una inglesa. Ser inglesa es una forma de hacer también, es tomar el té a las 5 y tú vives en España y tomas café, ¿no? Entonces, quiero decir, no es solo hablar inglés ni vestirte a la escocesa, yo qué sé, ¿no? No es eso, es muchas más cosas, son un montón de cosas. Eso sí, si estuvieras 20 años inmersa en la cultura inglesa, de repente empezarías a tener algunas rutinas que formarán parte de ti. Pero también es verdad que a medida que uno va teniendo años, el cambio va siendo más complicado, más rígido, ¿no? Las personas nos cuesta más cambiar, no somos niños. Un niño puede aprender el idioma en 6 meses e incorporarse a una cultura y funcionar y pensar ya como en una cultura pues en un año y medio. Solo hay que ver, por ejemplo, la gente que viene adoptada de otros países y más o menos en un año se han adaptado perfectamente a la vida y en un poco más de tiempo. Pero los adultos tenemos otras habilidades y quizás otros recursos que nos favorecen ese entrenamiento, alcanzarlo con más facilidad, ¿o no? O depende también de... Imbuirte en una cultura, siempre a una persona que viene con la historia previa, prefijada, siempre, digamos, le cuesta más. Es más complicado, siempre le cuesta más. Cambiar la personalidad, una personalidad que sea desadaptada, siempre es más complicado cuanto más años tiene la persona.
un niño no la tiene formada y por tanto puedes moldearla más. Un adulto de 20 años la tiene moldeada, pero es más dúctil, todavía está en periodo de aprendizaje. Una persona de 40 años la tiene hecha. Una persona de 80 años la tiene multiplicada por 2, porque con la edad se acentúan, digamos, todos los caracteres más rígidos de la personalidad. Bien, pues cuanto más edad tiene una persona, más difícil es que cambiando los ropajes se realice un cambio profundo, ¿no? Cambiemos el monje. Ya. Y en ese sentido, y llevando un poco esto al terreno de la intervención psicológica, cuanto antes se sepa de una situación que puede ser problemática, cuanto antes se intervenga, que requiera un cambio, es decir, te está diciendo una persona que lo que necesita es cambiar de ropaje para adaptarse a un nuevo entorno. A veces los ropajes son útiles hasta que uno cambia de contexto. Entonces, lo que venías haciendo antes empieza a no dar resultado, empieza a generar más problemas que beneficios. En ese sentido, sí hay que plantear un cambio al monje, ¿no? Sí. Entonces, por la misma razón que te digo, cuanto más edad tiene una persona, más difícil es que cambiando el ropaje cambies la personalidad. Yeah. Entonces, siempre que se vea que una persona está en un contexto desadaptado, no hay que dejarlo estar y hay que intervenirlo cuanto antes. Es toda una cuestión adaptativa y es una cuestión de entrenamiento y por lo tanto podríamos decir que el hábito hace al monje con el debido entrenamiento ¿no? A largo plazo. Y a largo plazo. En el medio y largo plazo. Cambiar de la noche a la mañana suele ser, además, en ocasiones puede resultar incluso bastante traumático, ¿no? Un cambio imprevisto, un cambio en el que requiere una adaptación un poco más compleja, puede resultar perjudicial. Sí, pero en todo caso es ineficaz, o sea, será un cambio que no valdrá para nada. Cuando la gente acude a consulta o te dice, es que yo quiero cambiar para la boda de pasado mañana. Pues oye, pues ponte una ropa nueva y entonces das el pego, ¿no? Pero, como decía la película, habla solo de la salud y del tiempo, ¿no? Y entonces, pero si quieres hablar de otras cosas, pues tienes que dejar correr el tiempo para operar un cambio que sea sustancial y que llegue al alma de la persona. ¿Y crees realmente que puede haber un cambio profundo en todas las personas? Es decir, esos cambios pueden ser realmente significativos, o cuando una persona ya ha estado viviendo en una cultura, hablando de la cultura, digamos 30, 40 años, ¿puede haber un cambio realmente significativo? Yo así lo creo. Creo que puede haber un cambio realmente, como tú dices, con esas palabras, realmente significativo. Aunque no será un cambio completo, pero sí realmente significativo. Si no lo creyera, no haría psicología. Entiendo. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un tema muy interesante. Muchas gracias.